La guerra entre Israel y Hamás lleva 5 meses, y según las fuerzas de defensa de Israel, los combates en Gaza durarán probablemente todo el año 2024. El ejército también se está preparando para una mayor escalada de los combates en la frontera libanesa, donde Hezbollah y los grupos terroristas palestinos aliados han llevado a cabo ataques diarios con cohetes, misiles y drones, de manera que el ejército israelí se encuentra al límite de sus fuerzas. Por eso planea aumentar el tiempo de servicio de los reservistas. Actualmente los hombres prestan servicio durante 32 meses, mientras que las mujeres durante 24 meses. Con los cambios propuestos aumentará a 36 meses el periodo de servicio obligatorio para los hombres y para las mujeres soldados en combate. Además, las fuerzas de defensa también tienen previsto aumentar la edad de jubilación de los soldados de 40 a 45 años y la de los oficiales de 45 a 50 años. Esta propuesta, que aumenta la carga sobre los que ya prestan servicio militar, generó una fuerte reacción entre los políticos israelíes, porque según ellos el aumento de la carga del servicio militar debería recaer en la comunidad de judíos ultraortodoxos, porque a pesar de representar el 13% de toda la población de Israel, esta comunidad está exenta de prestar servicio militar, algo que evidentemente ha generado fricciones por muchos años con el resto de israelíes, pero que ahora en medio del conflicto se ha vuelto más polémico. De modo que las preguntas son: ¿por qué los judíos ultraortodoxos en Israel no tienen que ingresar al ejército como el resto de los israelíes? ¿Por qué la mayoría de los judíos ultraortodoxos no trabajan? ¿Y por qué, si trabajan, obtienen menores salarios? Los judíos ultraortodoxos, o también llamados jaredíes, siempre han tenido problemas con un Estado judío creado por la acción humana y no por decreto divino, por lo cual, para ganárselos, el padre fundador de Israel, David Ben Gurión, les hizo una serie de concesiones durante la fundación de Israel como Estado en 1948. Una de ellas fue librar del servicio militar obligatorio a los hombres judíos que estudiaban la Torá a tiempo completo. La Torá es el libro sagrado de la religión judía. Esto como una forma de que pudieran preservar su modo de vida dedicado al estudio de textos religiosos y conservar las tradiciones judías. En aquel momento parecía un asunto menor. La comunidad ultraortodoxa europea era muy pequeña luego del Holocausto. De hecho, el número de hombres que fueron eximidos de prestar servicio militar fueron solamente 400. El problema es que esta comunidad creció tanto que mientras en 1948 representaba el 3% de la población de Israel, ahora compone el 13%. En total, los jaredíes suman 1.3 millones de personas, y ese crecimiento se debe a una tasa de fertilidad muy alta dentro de la comunidad ultraortodoxa de más de 6 hijos por mujer, frente a la media nacional de 2.5. Así que ya no es un asunto menor, porque solo en 2023, 66.000 miembros de la comunidad fueron eximidos del servicio militar. Y es que en la práctica cualquiera que se presente como un ultraortodoxo puede librarse del servicio militar. Para esta comunidad el estudio religioso es fundamental para la preservación del judaísmo. Para muchos jaredíes el estudio de la Torá es tan importante para Israel como el ejército, y afirman que sus valores religiosos y tradiciones se verían comprometidos al relacionarse con la sociedad en general dentro del ejército. Es decir, muchos ultraortodoxos se muestran recelosos del servicio militar debido a la posible exigencia de mezclarse con miembros del sexo opuesto, algo que está prohibido por la Torá. Les preocupa que los jóvenes jaredíes enviados al ejército no vuelvan nunca a sus deberes religiosos. Pero es que incluso si algún miembro de la comunidad decidiera enlistarse al ejército voluntariamente, recibiría el rechazo de sus amigos y familiares, y sus hijos serían rechazados de las escuelas religiosas. En 1998, el Tribunal Supremo de Justicia de Israel dictaminó que la exención a los jaredíes de prestar servicio militar violaba el principio de igualdad entre los israelíes. Desde entonces, cualquier intento de consagrar la exención a través de la legislación ha sido rechazado por el Tribunal Supremo. Y esos intentos de mantener la exención jaredí pueden estar agotándose, porque a finales de marzo de 2024 vence la exención vigente para los jóvenes ultraortodoxos. Además, la polémica ha resurgido por el actual conflicto con Hamás y la necesidad de más soldados. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha recibido presiones para que se elimine la exención para los judíos ultraortodoxos. El dilema es que los partidos políticos ultraortodoxos han ayudado a Netanyahu a mantener una mayoría parlamentaria y en el pasado han amenazado con retirar su apoyo del gobierno si se les quita la exención. Esto dijo un influyente miembro del partido Judaísmo Unido de la Torá.
No aceptaremos nada en lo que respecta al reclutamiento de estudiantes de la Torá. Nadie puede obligarnos a abandonar la Torá. La exención del servicio militar obligatorio no es el único beneficio que recibe la comunidad. Los judíos ultraortodoxos han ocupado durante mucho tiempo una posición privilegiada en Israel. Sus escuelas religiosas reciben generosas subvenciones del gobierno. Incluso gracias a los generosos subsidios, solo el 50% de los hombres ultraortodoxos trabajan. La otra mitad estudia textos religiosos en seminarios a tiempo completo. El estudio de la Torá exige una devoción total y completa. No nos interesa ganar dinero ni el lujo material. Nos contentamos con muy poco, y nuestra verdadera alegría y nuestro deber más elevado es aprender. Esto afirmó Meir Gross, un judío ultraortodoxo que no trabaja y padre de 5 hijos. Y que la mitad de los hombres de esta comunidad no trabajen y que a menudo tengan familias numerosas es posible en gran medida gracias a las subvenciones por cada hijo que otorga el Estado israelí, las ayudas al alquiler, los subsidios para las guarderías, los descuentos sobre los impuestos de inmuebles y otros sistemas de pagos directos. Los estudiantes de la Torá están tan subvencionados que sencillamente no merece la pena ir a trabajar. Esto porque una familia jaredí en la que el padre no trabaja recibe 4 veces más ayuda económica que una familia no jaredí. De hecho, la OCDE, en un informe anual publicado en 2023, en el que se evalúa a todos los países miembros, criticó a Israel por su política económica respecto a la comunidad ultraortodoxa y pidió al gobierno suprimir las subvenciones públicas a los estudiantes jaredíes y que condicionen las ayudas para el cuidado de los hijos solo cuando padre y madre trabajen. Las sugerencias de poner fin a las subvenciones se produjeron después de que a principios de 2023 el gobierno aprobara aumentos por 3.700 millones de dólares en subsidios para los hombres ultraortodoxos que estudian a tiempo completo. Esto con el fin de que el primer ministro asegurara el apoyo de los partidos ultraortodoxos. El ministro de Finanzas de Israel ya declaró hace unos meses que los hombres jaredíes deben ganarse la vida decentemente y no a base de subsidios y limosnas. Sin embargo, en los últimos años, 2 partidos ultraortodoxos han prestado apoyo a la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu, lo cual impide por parte del gobierno promover algún cambio. Un problema adicional es que así los jóvenes jaredíes quisieran ingresar al mercado laboral israelí, sería una tarea complicada porque sus escuelas se limitan en gran medida a los estudios y a la memorización de textos religiosos. Es decir, las matemáticas, el inglés, la ciencia y la tecnología a veces se suprimen por completo, lo que deja a los estudiantes mal preparados para un mercado laboral moderno y con un enfoque en el sector tecnológico como el israelí. Por lo general, los jaredíes obtienen puntuaciones muy altas en comprensión de lectura, que es parte esencial de su sistema educativo, pero muestran puntuaciones mucho más bajas que sus homólogos no jaredíes en matemáticas y en inglés. Esa enorme brecha educativa es la principal razón por la que los hombres jaredíes ganan mucho menos que sus homólogos no jaredíes. Los hombres jaredíes ganan en media menos del 60% de lo que ganan sus compañeros no jaredíes en su primer año de trabajo. Por otro lado, a los 44 años, un hombre jaredí trabajador solo tiene en promedio 10 años de experiencia laboral, por lo que no es de extrañar que los hombres de esta comunidad, por un lado, no tengan incentivos para buscar trabajo debido a los subsidios del gobierno, y por otro lado que tengan menos probabilidades de permanecer en el mercado laboral una vez consiguen empleo. En contraste, las mujeres jaredíes, quienes están exentas de las exigencias de los estudios religiosos, tienen una tasa de empleo del 60%, en comparación con el 50% de los hombres jaredíes, y por lo tanto son las mujeres las que suelen mantener las familias jaredíes junto con las subvenciones públicas. De manera que las tensiones entre los jaredíes y no jaredíes seguirán aumentando, porque primero, entre más se alargue la guerra, mayores serán las necesidades de reclutar más soldados, y más difícil será para los líderes ultraortodoxos justificar su exención de prestar servicio militar. Y segundo, mientras más se alargue la guerra, mayor será el déficit presupuestario israelí, así que habrá más presiones para que los hombres jaredíes consigan trabajo y dejen de vivir de las prestaciones y subsidios del Estado. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.